Bien, regresando donde nos habíamos quedado, ahora corresponde generar el modelo a partir de la base de datos para continuar implementando la solución, en este caso utilizando .NET. Antes de continuar, debo mencionar que en este video vamos a ver la variante denominada DBFirst, es decir, vamos a trabajar creando la base de datos como hicimos en el video anterior y luego importando o generando el modelo con el cual vamos a trabajar. Sin embargo, es posible que ustedes vean videos o documentación en internet donde hacen referencia a la variante code first, donde se codifica el modelo y se genera la base de datos. Ambas variantes son válidas. Yo he utilizado ampliamente ambas variantes. Sin embargo, últimamente he preferido utilizar la variante que estamos viendo en este curso, que es DBFirst, ya que entiendo que da mayor flexibilidad o mayor libertad al modelo al momento de generar la base de datos y luego cargar o generar el modelo. En, en cambio, con la otra opción, podemos codificar el modelo y luego tenemos que generar migraciones y a través de comandos ejecutar estas migraciones para generar la base de datos, lo cual me parece que es un poco más de pasos adicionales y que quizás no es lo óptimo cuando trabajamos tal vez en equipos de proyecto donde tenemos ingenieros en el diseño de base de datos, etc. Sin embargo, ambas variantes son válidas y solo quería mencionar en un inicio para que sepamos cuál es la variante que vamos a estar utilizando, que en este caso es la variante DBFirst. Bien, entonces procedemos a importar el modelo. Para eso nos ubicamos aquí en el proyecto correspondiente al modelo y vamos a crear una carpeta. Recuerden que esto es opcional. Yo siempre lo hago porque me gusta tener el código organizado y es una buena práctica que recomiendo. En este caso, vamos a crear la carpeta donde vamos a guardar los modelos. Antes de continuar, debemos instalar Entity Framework, que va a ser el framework o el ORM que nos va a ayudar a comunicarnos desde el lenguaje orientado a objetos hacia una base de datos relacional de una manera más simple, utilizando expresiones lambda o el propio lenguaje LINQ, que es el lenguaje que nos ofrece Entity Framework para nosotros poder realizar consultas en este lenguaje y que posteriormente el propio Entity Framework las traduzca al lenguaje de SQL Server. Entonces vamos a instalar, nos venimos aquí a las referencias, vamos a administrar paquetes NuGet, nos vamos a examinar y acá colocamos Entity Framework. ¿Sí? Básicamente es este paquete que se visualiza acá, la versión 6.4.4 y le damos a instalar. Damos OK, aceptamos y esperamos unos segundos a que culmine la instalación. Ya una vez terminada la instalación, pues tenemos todo lo necesario para poder trabajar. Veamos acá cómo se nos ha generado la referencia a Entity Framework y en este caso Entity Framework SQL Server. Entonces ya podemos importar el modelo. Para esto nos colocamos así encima de la carpeta modelo, damos clic derecho, agregar, nuevo elemento. En esta pantalla seleccionamos donde dice dato a la izquierda y seleccionamos la primera opción, Ado.NET Entity Data Model. En este caso le podemos poner un nombre, yo suelo dejarle así, Model, pero ustedes pudieran ponerle otro nombre, Model Hospital o como deseen. Yo suelo dejarlo así de esa manera, le doy a agregar. Acá entonces vamos a seleccionar esta primera opción que es Entity Framework Design desde base de datos, ya que es la opción que, como expliqué en un inicio, vamos a estar utilizando. Damos siguiente y aquí debemos establecer la conexión con la base de datos. Para eso nos vamos acá arriba donde dice nueva conexión, damos clic en el botón. Acá en esta ventana vamos a definir el nombre del servidor. En este caso yo coloco localhost porque la base de datos está en mi propia estación de trabajo. Si estuviera en otro lugar, pues coloco ahí el nombre de la estación o coloco el IP. Luego defino que la autenticación va a ser autenticación de SQL Server y coloco el usuario y la contraseña, en este caso el usuario SA.
coloco la contraseña con la cual me voy a poder conectar al servidor de base de datos, marco en guardar contraseña y acá puedo desplegar, y si todo fue bien, coloqué bien las credenciales y demás, voy a estar viendo las bases de datos que están disponibles en este servidor. En este caso, la base de datos que me interesa es hospital. La selecciono y doy a aceptar. En esta ventana marco la opción que dice incluir datos confidenciales en la cadena de conexión para que se guarden las credenciales en la cadena de conexión. Y le doy un nombre a la cadena de conexión. Yo normalmente le pongo, en este caso colocamos el nombre que va a tener la conexión y con la cual se va a guardar en nuestro archivo de configuración. Yo normalmente le coloco db conexión, aunque ustedes siéntanse en la libertad de colocarle el nombre que deseen. Damos en siguiente, damos en siguiente y en esta interfaz pues seleccionamos las tablas que queremos importar. En este caso serían las 4 tablas y le colocamos un nombre al modelo debajo. Yo normalmente le dejo model, pero ustedes pueden utilizar el nombre que deseen. Finalmente damos finalizar, esperamos unos segundos y listo. El modelo se ha generado, podemos ver una visualización de las tablas con sus relaciones y los campos. Le damos guardar. Y podemos ver a la derecha cómo se han generado cada uno de los elementos del modelo, que es código completamente generado. Si nos vamos a las entidades, podemos ver cada una de las entidades, cómo está creada una clase que modela cada uno de los campos de las tablas. En este caso, por ejemplo, la clase egreso, que tiene básicamente cada uno de los campos que nosotros hemos definido en la tabla. Lo mismo en el caso de la tabla ingreso y médico y paciente. Este, como bien podemos ver el mensaje acá, es un código completamente autogenerado a partir de la importación que hemos realizado del modelo. Entonces, hasta aquí hemos realizado la importación del modelo y proseguiremos el siguiente paso, que básicamente es la definición del contexto. Vamos a crear la carpeta para almacenar el contexto dentro del proyecto del modelo. Tenemos contexto. Es válido destacar que la creación del contexto es completamente opcional, ya que Entity Framework nos crea una clase contexto que es perfectamente funcional. Sin embargo, yo suelo redefinir o extender esta clase, ya que me permite personalizar ciertas propiedades que son importantes al momento de tener un proyecto de cara a un ambiente de producción donde ciertos parámetros deben ser personalizados. Vamos a mostrar algunos casos en este ejemplo. Entonces vamos a crear una clase y le vamos a llamar dbConexión. Es sumamente importante que esta clase le podamos hacer algunas modificaciones para que se entienda por parte de Entity Framework como una extensión a la clase original del contexto que nos genera Entity Framework. Lo primero es que el namespace debe ser el mismo namespace donde está el modelo. Por lo tanto, debemos modificar acá y poner modelos para que esté en el mismo namespace. Luego vamos a definir que esta es una clase pública y que además es parcial y que extiende de db context. ¿Sí? De esta manera, Entity Framework va a entender de que nuestra clase va a extender algunas características de la clase original del contexto, que es dbContext. Entonces, ¿qué vamos a extender? Bueno,
Primeramente vamos a definir el constructor como privado, con el mismo nombre de la clase. Y este constructor va a contener o va a recibir como parámetro el nombre de la conexión con la cual vamos a establecer la comunicación con la base de datos. Por lo tanto, sería un string conexión, ¿sí? Luego entonces en la implementación de este constructor vamos a definir que se invoque el, el constructor de la clase base y vamos a entonces a redefinir las propiedades que les mencionaba que es importante que podamos trabajar en esta clase. Primeramente, vamos a hacer uso de la configuración. Estos son valores que se heredan de la tabla, o mejor dicho, perdón, de la clase de bContext y por tanto, por eso ustedes ven que podemos utilizar acá. En la configuración que vamos a redefinir, vamos a poner en falso el lazy loading. Esto es para evitar que los objetos que están anidados dentro de otros objetos automáticamente se carguen haciendo uso de las propiedades de acceso, get y set. Esto lo hacemos así porque como nuestro proyecto es un proyecto de web API, es decir, que nosotros vamos finalmente a terminar generando en nuestro proyecto web API vamos a generar los objetos en forma de JSON. En este caso debemos desactivar esto porque en ocasiones nos da errores de referencias cíclicas. Es decir, un objeto que está relacionado con otro objeto y después ese objeto de alguna manera también está relacionado con el objeto anterior. En este caso, como hay una referencia cíclica, al momento de convertir los objetos a JSON, pues podemos obtener mensajes de error. De la misma manera, vamos también a establecer en falso lo que son los objetos proxy, que también tiene que ver con la explicación que di anteriormente, ya que en este caso no queremos que se generen o que se carguen de manera automática los objetos relacionados con un objeto que de repente estamos consultando. Esto quizás ahorita no se va a entender muy bien, pero en la medida que vayamos avanzando en la implementación de las consultas, pues ahí lo veremos en la práctica. Si no hacemos esto, es muy probable que cuando comencemos a implementar, quizás no el caso de este proyecto, que es un caso que nada más tiene 4 tablas, sino en proyectos más grandes donde hay muchas tablas y muchas relaciones entre estas. Si no colocamos estas propiedades en falso, pues podemos tener problemas, sobre todo en este tipo de proyectos que termina generando objetos en JSON. Finalmente, también pudiéramos definir, si fuera el caso, en la propiedad de la base de datos, perdón, este. Aquí podemos redefinir el tiempo de espera de respuesta de la base de datos. En proyectos grandes hay ocasiones que las consultas son pesadas y el tiempo que por defecto está configurado en el contexto puede excederse y lo que sucede es que obtenemos un error de tiempo excedido en la conexión a la base de datos. Entonces es útil en ocasiones poder redefinir esta propiedad y de repente colocar que espere 900 segundos por cada petición que se haga. Obviamente, si la petición responde antes de este tiempo, pues el flujo del programa continúa. Solo serían los casos donde la consulta se tarde mucho y entonces Entity Framework en este caso va a estar esperando hasta 900 segundos, que es un tiempo bastante grande para este tipo de configuración. Finalmente, lo que pudiéramos es definir un método que nos facilite la creación de la conexión, porque después vamos a ver en el proyecto de acceso a datos que cada vez que vayamos a hacer conexiones o consultas a la base de datos, vamos a necesitar crear un objeto de la conexión. Entonces pudiéramos hacer algo así.
Podemos definir un método estático para no necesitar crear un objeto, sino que podamos utilizar directamente la clase. Nos va a devolver un objeto de tipo DBConexión, que es un objeto de esta clase, y le podemos llamar create a este método. Y básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer un return de un nuevo objeto del tipo de la clase y solo debemos colocarle el nombre que definimos en la conexión. ¿Recuerdan anteriormente cuando hacíamos la importación de la base de datos? Nosotros le colocamos un nombre a la conexión, que básicamente es el nombre que aparece acá, que es dbConexión. Entonces nosotros debemos colocar aquí la propiedad name para indicarle cuál es la conexión que debe utilizar. Y de esta manera pudiéramos dejar hasta aquí la implementación o la extensión de las propiedades del contexto, aunque pudieran existir otras propiedades que quizás más adelante podamos revisar para mejorar un poco las propiedades de conexión a nuestra base de datos.